Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión yo estaré leyendo en el libro de los Gálatas, capítulo 1, del 1 al 24. ¡Vamos! Salutación. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba de muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En la primera parte de este capítulo 1, del verso 1 al 5, Pablo se identifica directamente como el representante de Jesucristo. Miren qué precioso eso. Él muestra esta epístola a los Gálatas como una proclamación de libertad para los creyentes a través del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Como él lo explica. Y luego en los versos 6 al 10, Pablo
demuestra admiración a la manera en que los Gálatas habían sido confundidos y engañados. Mire qué tremenda cosa. Porque ellos habían oído otra influencia de doctrina. Entonces Pablo aquí les remarca la idea de que no hay otro evangelio, señalándoles específicamente que si aún un ángel viniera del cielo y les predicara, esto sería anatema, ¿verdad? ¿Y qué es la palabra anatema? La palabra anatema es derivada del griego anatema. Se refiere a algo dedicado a la destrucción, a una maldición o a una condena. Mire qué tremenda cosa, ¿verdad? Y esto da entonces a los Gálatas una orden específica de mantener la pureza del evangelio sin dejar que nadie cambie o transgiverse lo que ellos habían recibido, ¿verdad? Como la enseñanza pura de la palabra, ¿verdad? Así también Pablo les especifica que si tratan de agradar a los hombres, o si él tratara de agradar a los hombres con sus acciones, entonces no sería siervo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra a veces llega como una espada que corta lo que está malo y limpia, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de cubrir la palabra o cambiarla, o como alguna gente en inglés diría sugarcoated, ¿verdad? Tratarla de endulzar demasiado de una manera que lo que dice, por ejemplo, el pecado es pecado, ¿verdad? Grande o pequeño, el pecado es pecado. Entonces, tenemos que hacer conciencia del tipo de vida que estamos nosotros llevando y analizarla, ¿verdad? Porque aún si estamos llevando la palabra a predicar, es que no puedo hablar de eso porque este grupo de hermanos se puede enojar. Es que no puedo hablar de esa manera porque las hermanitas se van a enojar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser directos con la palabra, sinceros y siempre haciendo recordar a la persona, ¿verdad? Que no solamente la palabra está ahí para juzgarnos, sino que la palabra está ahí para hacernos recapacitar, para hacernos volver al camino correcto, para enseñarnos lo que está bueno y lo que está malo. La palabra está ahí para corregirnos, ¿verdad? Y para que nosotros recibamos esa corrección, ¿verdad? Porque no podemos también dar de latigazos a la gente con la palabra, porque la palabra no está hecha para eso. Recientemente estaba mirando un testimonio de una hermana que dice que el Señor la había sacado de su cuerpo y ella era una predicadora pues que predicaba la palabra, era muy famosa y todo eso, ¿verdad? Y algo le sucede aún en el púlpito y ella cae como muerta. Y dice que ella sintió y miró a su alrededor como si veía su cuerpo ahí abajo, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. Y dice que el Señor la llevó a un lugar y dice que en ese lugar el Señor le iba mostrando muchas personas que ella sin saber, por dar la palabra tan dura, ella había estado dañando a esas personas. Mire qué tremenda cosa. Y dice que le mostraba aquella muchacha que llegó a la iglesia con una falda corta y que ella desde el púlpito le dañó, ¿verdad? Le dijo cosas, ay, que cómo te presentas así, que aquí, que allá. Y le presentó el Señor Jesús a ella el corazón de esa joven. Como ella quizá venía con una angustia de algún problema en su casa y que ella solo pues se puso la ropa que tenía y ella llegó a la iglesia y ese día esperando recibir un aliento de Dios fue golpeada, fue lastimada, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. Y eso le mostró el Señor Jesús a ella. Después le mostró también otra gente que ella había también sido muy dura con un joven y ese joven le mostró al Señor cómo se sentía en su corazón tan triste y cómo se alejaba de la iglesia sin volver a mirar siquiera atrás. Miren qué tremenda cosa. Y así el Señor le puso una y otra y otra y otra y otra. Los momentos en que ella había estado quizá
queriendo hacer algo bueno, y el Señor le dice al final, ¿sabes qué? Tú estabas predicando al Jesús de la Biblia, pero no conocías el corazón del Jesús de la Biblia. Mire qué tremenda cosa. Mire qué tremendo, porque a veces con nuestras palabras, a veces queremos ser muy legalistas, ¿verdad? Y a veces somos muy duros con la palabra, pero tenemos que no solo mostrarle a la gente que el pecado es muy sucio y muy esto y muy lo otro, y que es como un lodo cenagoso, sino que tenemos que demostrarles que Jesucristo, a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su bondad, nos mira donde estamos, en la situación que estamos, sea cual sea la situación en que estemos. Y Él, con su amor tan grande, no mira el pecado en que estamos, Él nos mira a nosotros con su amor, con su misericordia, con su bondad. Y Él te mira limpio, Él te mira en santidad, Él te mira en pureza, porque así son los ojos de Jesús. Él no te mira en lo que andas metido y en lo que mal que te sientes y que esa situación. Él mira tu vida en victoria, Él mira tu vida en santidad, Él mira tu vida en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu vienen de Jesús, de Dios. Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que Jesús en ese momento mira cuando estás en pecado. Él te mira con los ojos de la fe. Y Él dice, este es mi hijo que me va a servir. Este es mi hijo precioso, amado. El que me va a obedecer, el que va a tener una vida digna delante de mis ojos. Así es como Jesús te mira, ¿verdad? Y por eso pues a veces la gente transgiversa las cosas y las cambia, ¿verdad? Y no podemos cambiar las cosas porque la palabra es una y es directa, ¿verdad? Por eso dice que es como una espada de dos filos que atraviesa los tuétanos, aún las coyunturas, ¿verdad? Pero viene y asimismo sana, y asimismo edifica, asimismo construye, asimismo levanta. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú estás oyendo esta palabra en esta hora, tú te das cuenta que lo que el Señor quiere de nosotros no es tanto sacrificio, más obediencia, ¿verdad? Obediencia. Y en un momento podemos perder de ser obedientes a Dios. Ya nos fuimos, ya hicimos una cosa, ya nos metimos a emborracharnos, ya nos metimos a hacer lo que sea aquí y allá. Entonces es necesario que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, te fallé. Eso es lo más importante para Dios. Que tú reconozcas que le has fallado a Él y que necesitas volver nuevamente al camino. Señor, te fallé. Fui débil. Somos humanos. Estamos en esta carne. Estamos en este cuerpo humano. Te fallamos. Señor, por favor, ayúdame ahora. Necesito tu ayuda. Perdóname por lo que hice. Ayúdame a levantarme ahora. Y seguir tu camino, seguir firme, seguir adelante, seguir trabajando, seguir dando frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Eso es precioso y maravilloso que el Señor nos da cada día. Cada día nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Pero no lo podemos tomar a juego tampoco, ¿verdad? Porque con Dios no se juega. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso lo tenemos que saber. Porque en aquel entonces, ya lo he dicho muchas veces, cuando entraban al lugar santísimo del tabernáculo, y ellos no estaban dignos, por eso los mismos sacerdotes del tabernáculo, del templo de Dios, a ellos mismos se les amarraba una pita a los pies cuando entraban al lugar. ¿Por qué? Porque nadie sabía quién estaba digno o no. Nadie sabía quién estaba impuro, nadie sabía quién había cometido pecado. Ellos entraban con su carita lavada y aquí voy. ¿Sí me entiendes? Pero solo Dios sabía si ellos estaban dignos y puros delante de Él. Y entonces el que no estaba digno caía muerto.
Mira qué tremenda cosa. Caía muerto, porque ese era el lugar santo de Dios. Y es que a veces nosotros no entendemos que ese mismo Dios de aquel entonces, el que leemos en la Biblia, es el mismo Dios que nosotros adoramos ahora. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso te digo nuevamente, no hay pecado grande o pequeño. ¿Sí me entiendes? Pecado es pecado. Y le fallamos todos los días porque estamos en esta carne. Mientras estemos en este mundo, le vamos a fallar a Dios constantemente. Pero de nosotros depende dar esa vuelta en U y decir, Señor, te fallé. Reconocerlo. Es todo lo que necesitas hacer. Reconocer que a Él le fallaste y volver al camino. Y el Señor te perdona. Y el Señor te recibe con ese amor. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando regresa a su casa, después de haberlo perdido todo, regresa con su padre. Y su padre no le dice, ¡ay, que! Él le abre sus brazos, llora de emoción de volver a recibir a su hijo. Y así es Jesús con nosotros. Él nos ama tanto, tanto, que Él solo quiere nuestra obediencia. Pero nuestra obediencia diaria, no solamente por un tiempo, no solamente por aquí, por allá, sino constantemente. Porque la palabra del Señor dice, el que perseverare hasta el final será salvo. ¿Sí me entiendes? Hasta el final. Esto es una carrera. Esto es una carrera. Y la carrera es constante. Hasta que lleguemos a la gloria del Señor no vamos a haber terminado esta carrera. Por eso día con día nos preparamos, día con día buscamos del Señor, día con día leemos la palabra, día con día tratamos de estar en comunión con Él. Ya sea que te llenes de Dios por medio de una prédica, una alabanza, algo que te llegue a sentir la presencia de Dios en tu vida. Porque no hay nada más precioso y más maravilloso que sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí me entiendes? Por eso es necesario que le busquemos y le adoremos en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que Él está buscando. ¿Verdad? Gloria sea al Señor por eso. En el verso 11 y 12, Pablo hace recalcar un punto importante y es que él recibió el Evangelio por revelación directa de Jesús. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que habíamos estudiado cuando él cuenta la experiencia espiritual que él tuvo? Esto nos da entonces una convicción de que él actuaba guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Miren qué precioso eso. Luego en el verso 13, él relata una vez más su testimonio de cómo él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero cuando tiene la experiencia con Jesús, fue transformado en predicador de Cristo. Y luego él especifica también cómo él era muy celoso del judaísmo, porque él había sido uno de los que habían sido instruido a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley de aquel entonces, de mucho respeto, ¿verdad?, por la gente. Él estaba en mucha ventaja conociendo el judaísmo a conciencia, ¿verdad?, que dice que en su nación él era uno de los más celosos de la tradición de sus padres. Miren qué tremenda cosa, ¿verdad? Entonces él conocía la palabra, como dicen, de tapa a tapa, ¿verdad? Del principio a fin. Él conocía la palabra de Dios y él había sido enseñado a través de eso. Pero así también dice que a través de Jesucristo, ¿verdad? Él vino a transformar esa dureza, porque a través de su sacrificio en la cruz, antes era ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora a través de Jesucristo, por la misericordia y el perdón de Dios, nosotros si hemos cometido pecados, ahora nuestros pecados son perdonados, porque dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro pecado, nuestra maldad en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y aún dice, por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido transformados, por su sacrificio, por sus llagas hemos sido nosotros hechos nueva criatura. Miren qué precioso eso, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios.
Y así, desde el verso 16, él relata cómo Cristo le dio esa comisión de ser apóstol a los gentiles, ¿verdad? Siendo de una manera independiente a los apóstoles, pero a su misma vez trabajar juntamente con ellos, ¿verdad? Pero miren qué precioso esto, ya él comienza a relatar qué es lo primero que él hizo, ¿verdad? Que no consultó, dice, con carne y sangre, ¿verdad? Porque él sabía que eso venía de parte de Dios y era algo espiritual. Por lo tanto, desde ese momento él se dejó llevar y guiar por el Espíritu de Dios. Dice que él fue a distintos lugares, ¿verdad? Que él visitó y comenzó de ahí su ministerio, ¿verdad? Predicando. Después dice que pasado 3 años de eso, él llega a Jerusalén, tiene ese encuentro con Pedro y que permanece ahí como unos 15 días con él, ¿verdad? Compartiendo, hablando de la palabra, ¿verdad? Conviviendo. Qué precioso ese momento, ¿verdad? Porque él era uno de los apóstoles que había sido llamado después, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, porque él se le apareció a él, ¿verdad? Después ya de resucitado. Mire qué precioso eso. Y ahí él sigue pues relatando, ¿verdad? Que luego vio a Jacobo, que él era hermano del Señor, ¿verdad? Y él dice que siguió diciéndole a los Gálatas pues que él no estaba mintiendo al decirle estas cosas y que luego se dirige él hacia Siria y hacia Cilicia, ¿verdad? En esos viajes que él hace, donde la gente no lo conocía mucho, dice, de vista, pero habían oído ya, ¿verdad?, de cómo cuando en otro tiempo él perseguía a la iglesia y ahora él predicaba el evangelio de Jesucristo con mucho denuedo, con mucha fuerza, con mucha autoridad. Y por eso dice él que ellos glorificaban ellos a Dios en mí, dice, ¿verdad? Miren qué precioso eso, porque él estaba trazando la palabra de verdad con autoridad y todo eso venía de parte del Espíritu Santo. Porque yo me imagino que cuando él comenzaba a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo descendía sobre su vida y él comenzaba a predicar con esa autoridad, con ese denuedo, de esa manera que las gentes veían a Dios en él, ¿verdad? Y por eso dice que ellos se maravillaban y glorificaban a Dios por la vida de él, porque cuando en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora estaba él levantando, esforzando, sanando con la palabra de Dios. Miren qué precioso y qué maravilloso. Y esa es la transformación poderosa y grande que Jesús hace en nuestra vida, ¿verdad? Aunque en otro tiempo andamos una vida desordenada, sin Dios, sin esperanza, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, cuando el Señor viene y transforma nuestra vida, nosotros somos una nueva criatura, dice la palabra, ¿verdad? Y por eso dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ahora hechas nuevas, ¿verdad? Mire qué precioso y maravilloso. Y si tú has oído esta palabra en esta hora, y esta palabra ha llegado a tu corazón, y tú dices, yo quiero tener de esa misericordia de Dios, yo quiero recibir el perdón de Dios en mi vida, yo quiero de ese Dios todopoderoso y grande, yo quiero de su amor. Yo te invito a que en esta hora hagas esta oración junto conmigo. Solo repite estas palabras de todo tu corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te pido que entres en mi corazón y seas el dueño de mi vida. Por favor, perdona mi pecado y mi pasado y bórralo, Señor. Y de ahora en adelante, ayúdame a vivir para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy has tomado la mejor decisión de tu vida. Te invito a que no solo te quedes ahí, sino que sigas adelante y crezcas espiritualmente. Si te inscribes a mi canal cada mañana, te va a hacer recordar de leer una porción de la Biblia para que puedas leer la Biblia en un año. Así también en la parte de los posts vas a poder encontrar mucho material precioso de parte de Dios para tu vida. Lo mejorcito de YouTube, vas a encontrar prédicas, vas a encontrar enseñanzas, vas a encontrar libros espirituales, vas a encontrar música, películas, un montón de material precioso
de parte de Dios para tu vida, completamente gratis. Así también, si te escribes en el programa, cuando te llegue uno de los shorts, si miras los comentarios, la primera parte vas a encontrar un link, cargar la Biblia para que puedas tener la Biblia de voz y la puedas leer y te puedas gozar con la palabra de Dios y pueda llenar tu vida y así también aumentar la medida de la fe para tu vida. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Así quiero estar orando por todos mis hermanitos queridos que cada semana me acompañan en este su programa. Vamos orando, hermanos, vamos orando. Padre Celestial que estás en gloria, toda honra, toda gloria y toda alabanza es para ti, Señor. Te damos gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor para nuestra vida. Te pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los seguidores de este canal, que seas tú bendiciendo a sus familias de una manera sobrenatural, Señor. Que ellos puedan sentir el poder y la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Llénalos, Señor, de esos ríos de agua viva que saltan para salvación y vida eterna. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que hagas obrando la perfecta voluntad en sus vidas, que les muestres el camino a seguir, que seas tú guiando sus pasos, Padre Santo. Glorifícate en cada vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanitos queridos, amigos, ha sido un privilegio precioso y maravilloso de parte de Dios haber estado una vez más aquí con todos ustedes en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.